Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, como cada semana los recibimos aquí en su programa En Voz Alta. Muy contentos y muy contentas de compartir una semana más con ustedes, de discutir los temas que están pues en las noticias, en las redes sociales y por todos lados comentados estos temas a nivel nacional y a nivel local, que por supuesto aquí vamos a escuchar las opiniones de quienes nos acompañan en este programa cada semana, a quienes además aprovecho para saludar. Charlie, buenas noches. Buenas noches. Y a los Artur y Artur. María, buenas noches. Gracias, qué bueno que están aquí. Hola. Pues esta semana vamos a platicar de lo inevitable porque el sábado en la madrugada ya se votó en la Cámara de Diputados a nivel federal pues el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, el dinero, ¿no? Cómo se va a gastar, cómo se va a distribuir el gasto para el año que entra. Y hubo más de 2,000 reservas, ahorita seguramente lo vamos a comentar. Quiero hacer un paréntesis fuera del fondo. Yo en el análisis del anterior presupuesto me acuerdo que yo les comentaba que me parecía poco ortodoxo que se estuvieran discutiendo estos temas de la mayor relevancia nacional a las altas horas de la madrugada, ¿no? Como se estilaba y reconocer que en esta ocasión no fue así, salvo el sábado que ya pasadita de las 12 de la madrugada se llevó a cabo la votación. La discusión comenzó, si no me equivoco, el martes y se fue cortando, digamos, se discutía durante todo el día y por ahí de las 9, 10 de la noche se cortaba la discusión, se detenía y al día siguiente se continuaba con la discusión. Y en cuanto a la forma, quiero decir de manera muy responsable que en lo personal me parece fue muy atinada. Pues un presupuesto que contempla un gasto de 8,299,647.8 millones de pesos. 1 billón más en números redondos que lo etiquetado para este año que todavía no concluye, el 2022, y un aumento real del 11.6%. Pero para hablar de ello, aquí tenemos a los especialistas. La verdad es que además sí tenemos en esta mesa, no por hacernos menos, mi Artur, pero tú y yo tenemos otras virtudes y otras cualidades en otros temas, son nuestras fortalezas, pero tenemos aquí a Arturo Maximiliano y a Carlos Rentería, que son pues buenos analistas financieros y en términos económicos, pues con mucha experiencia además en muchos presupuestos locales. Por eso quiero comenzar contigo, Charlie. Fíjate que yo creo que ya llevo unos 20 años analizando año con año el presupuesto de egresos de la Federación, que nació de la Ley de Ingresos. O sea, finalmente hace como unas 3 semanas el Congreso de la Unión le dijo a los mexicanos, vamos a tener disponibles para gastar cifras cerradas, porque diste la cifra hasta con centavos, 8.3 billones de pesos, es decir, 8 millones de millones, que sorprendió, porque pues el año pasado íbamos a recaudar 1 billón menos. Entonces, pues comparándolo con la economía de las familias, es decir, oye, yo pretendía tener 7 y ahora de 7 paso a 8. ¿Dónde va a estar lo demás? ¿Algún miembro de la familia va a ganar más dinero? Vamos a vender algo, vamos a vender un riñón. Nos vamos a ganar la lotería. Nos vamos a ganar la lotería, una córnea, no lo sé. Y entonces, ¿qué dijo el gobierno federal? Bueno, pues vamos a tener 1 billón de pesos más, mayoritariamente de un tema que no le gusta a los mexicanos, que es el tema de la deuda, y algunos esfuerzos recaudatorios. Entonces, en el documento original que presentaron a los diputados, yo creo que en la tercer, cuarto párrafo dice un déficit de 1 millón de pesos. Es lo primero que... Billón, ¿no? De un billón. De 1 billón. Y pues como no hay déficit, todos los déficits se cubren con deuda. Lo que están diciendo es, voy a recaudar prácticamente 7, voy a gastar 8 y ese billón pues se va a que se pague. Lo voy a pedir prestado. Lo voy a pedir prestado. Para palabras coloquiales. Palabras coloquiales, lo voy a pedir prestado. Y entonces viene la discusión del tema del presupuesto de egresos. Pero fíjate, Mari, Arturo, no sé si coincidan, cada vez es menos el debate sobre el presupuesto de egresos porque cada vez es más el gasto etiquetado. Claro.
O sea, cada presidente de la República que genera algo, que crea algo, le pone una presión presupuestaria al de atrás. Sí, sí. Ahora sí, como cuando nos subimos a los camiones, ¿no? El de atrás paga, güey. O sea, yo inauguro un hospital, yo inauguro una política pública, yo inauguro una dependencia y pues yo le pago en este sexenio, en este trienio, pero se queda como un gasto fijo para lo que viene atrás. Y es lo que estamos viendo en este presupuesto. Si tú analizas inclusive el discurso de la oposición, ya no hay un gran debate entre no gastarlo en esto y sí gastarlo en esto. Sí, ya. Y entonces se centró mucho en que si el dinero que se está gastando en la obra del Tren Maya no es necesario, que si el dinero que se va a destinar a Dos Bocas sigue siendo una obra que no va a funcionar, pero aún así esos dos montos sumados representan nada en un debate en el que ya hay poco que debatir, porque la mayor parte pues ya está asignado. Y eso pues, prácticamente fue la misma dinámica de la vez pasada y de la vez pasada y de la vez pasada. Por eso el debate ahora fue el tema de la deuda. Porque dice, bueno, como ya lo que me llega, ya lo tengo gastado, pues ahora trato de conseguir y trato de destinarlo, ¿no? ¿Qué hace Andrés Manuel en esta ocasión? Ya lo veremos con más detalle, ¿no? Etiqueta una cantidad mayor de recursos para los programas sociales, que va a ser bien difícil que los próximos presidentes de la República lo disminuyan. Y entonces, cada vez va a ser mayor el gasto etiquetado. Un día yo recuerdo que le preguntaban a Ronald Reagan cuando ganó la presidencia de la República, la presidencia de Estados Unidos, y le preguntan, oiga, ¿y cómo va a ser la distinción de su gobierno? ¿Cómo va a generar esos matices? Dice, nada más hay, si fuera un círculo, nada más podemos cambiar 8 grados con lo que nos dejan de dinero que no está ya destinado. Entonces realmente lo que se queda da muy poco. Sí hay una solución, pero es una solución muy dolorosa en la que no hemos entrado en el debate en México, que es empezar a partir de los presupuestos base cero. Porque hoy tú dices, bueno, pues, te voy a poner un ejemplo, la dependencia de la Guardia de Seguridad, que estuvo muy de moda. Pues ahorita su presupuesto es incremental. Sí. O sea, el año pasado le di 10 pesos y ahora le voy a dar 11. Y ya, así es como se presupuesta en México. Sin que nos justifique. ¿Por qué? Esos 10 si dieron el resultado que debieron de decir con anticipación que iban a dar. Que es un tema como de presupuestos con base a resultados. Sí, pero ¿cómo debería de ser en este estado ideal? Pues cada dependencia debería de ir al Congreso de la Unión a decir, el año pasado me diste esto y los resultados son estos. Y entonces, por favor, para este siguiente año, pretendo hacer esto y para eso requiero cada dinero. Si llegara una dependencia generada por un presidente anterior y no justificara ni siquiera el dinero que se le dio, pues entonces debería de desaparecer. Y esto debería de permear en la Federación, en el Estado y en los municipios. Y vamos a tocar ahorita el tema, a lo mejor del refilón del municipal. ¿Cuántas dependencias que han sido creadas por presidentes municipales anteriores hoy ya no tienen ninguna funcionalidad, pero siguen recibiendo dinero? Por lo menos se me viene a la cabeza 13. Y entonces dicen, bueno, pues es que la dejó y entonces le pongo dinero, la dejó y le pongo dinero. Y el resultado... Pero no se utilizan, no se usan. No se usa. Así debería de ser el tema de la Federación, pero es un tema delicado, ¿no? Pues efectivamente, bien dice Charlie, los programas sociales son como los más ganones, si podemos decirlo así, la Secretaría del Bienestar. Son quienes más aumento en términos reales, el 34.2% tienen. Pero lo curioso, Artur, es que se concentra este aumento en 8 programas, en 8 programas sociales. ¿Qué opinas? Mira, primero, efectivamente, mencionar el tema del número, ¿no? Antes, si me permite, sí, María, claro, rápidamente, claro. El número es un número histórico. Generalmente lo son, aquí lo que hay, bueno, salvo en la pandemia, ¿no? Que hubo un retroceso, un 11.6 mayor al del año pasado y 11.6 real además, porque hay que tomar en cuenta que la inflación está bastante alta y bueno, pues esto implica un aumento importante. Sin embargo, pues a final de cuentas, como bien lo dices tú, Charlie, pues tiene que ver con un supuesto de supuestos que vas a tener ese nivel de recaudación y si no lo tienes, pues se incurriría de alguna forma en esta
este concepto satanizado ya en el ámbito público que es la deuda, ¿no? Creo que crecimos con ese estigma, tocayo, de alguna forma, desde quizá las épocas del presidente López Portillo, donde se adquiere una gran deuda a partir de una bonanza, que fue la bonanza del petróleo, ¿no? Y que entonces, bueno, pues se malinvirtió ese dinero con el que nos endeudamos. Y finalmente, bueno, creo que ahí a partir de ahí hemos cargado con una satanización también en la parte de los estados, donde las deudas y los municipios, la deuda subnacional que podríamos llamarle, pues se ha vuelto estratosférica, al grado de que muchos no han tenido siquiera, ya no solamente para solventar el servicio de la deuda, sino inclusive los gastos corrientes, la nómina, una serie de cuestiones, ¿no? Aquí habría que sopesar en un momento dado si se incurre en un elemento de endeudamiento, pues cuáles son las aplicaciones o en qué parte de todos estos destinos que puede tener el gasto se va a utilizar, ¿no? Pudiera ser también aquí evaluado el tema que también comentaba muy bien Charlie, ¿no? Que hay menos margen cada vez porque pues hay un tema etiquetado. Yo diría, quiero ver al valiente que lo quite, ¿no? Sí, o sea, de verdad. Hablando de los programas sociales, María, y particularmente yo creo que algunos muy sensibles, por supuesto la pensión a adultos mayores, el tema del apoyo a discapacitados, que tiene una ampliación en cuanto al monto, y creo que eleva también la edad que se puede apoyar. Gente que por supuesto lo necesita. Nada más que, pues eso sí son parte del proyecto de transformación en términos de lo que es la política social, que va a ser muy difícil revertir. Probablemente para bien, pero que esto le genera una presión al presupuesto, porque evidentemente es una carga que ya tiene de manera permanente el Estado y que no la vas a disminuir. Reitero, quiero ver el valiente que le entra y dice, ¿qué crees? A partir de mi sexenio, de este nuevo ejercicio fiscal, pues vamos a reducir a la mitad la pensión, ¿no? O los apoyos para cierto programa, ¿no? Entonces, sí evidentemente está haciendo mucho más pequeño el margen de maniobra, y esto aunado a un aspecto político, pues todavía lo complica más. Es decir, ok, yo podría pensar que deberíamos moverle aquí o allá, pero no tengo los números para hacerlo, o sea, no tengo los votos para moverlo. Tan es así que hay 2.400 propuestas, por así decirlo, con respecto al presupuesto por parte de los 500 diputados, y solamente se aceptan 4. ¿No? O sea, ese es el rating de bateo que se tiene, o sea, solo 4, 3 de Morena y una del PT. Entonces, pues esto es lo Ese es el nivel de apertura, la discusión. Sí, de alguna forma sí, o sea, así por está. Por lo menos abrieron con ellos, ¿no? Entonces hay dos restricciones, al menos estamos hablando en este presupuesto 2023. Una es la restricción de lo apretado que es realmente el poder decir, le vamos a mover acá, pues ya no puedes porque traes un nivel de etiquetación importante. Y dos, que la viabilidad política pues es prácticamente nula, ¿no? Entonces, pues de esa manera, pues tenemos lo que tenemos, que es pues este presupuesto de 8.3 billones histórico. Con este incremento y y sujeto evidentemente a la posibilidad de recaudación en un año que aún no acaba de entenderse muy bien 2023, ¿no? Hay indicadores muy interesantes. En Estados Unidos no hay, a pesar de que hay una expectativa de que pueda haber en el 2023 una recesión económica, la realidad es que sigue empujando el consumidor, sí. Sigue habiendo resultados interesantes en términos del consumo, y en México también. En México siguen registrando por parte de varias de las asociaciones, por ejemplo, la ANTAD y algunos otros que están midiendo justamente el consumo de los mexicanos, pues parece ser que sigue habiendo una tendencia al gasto que no necesariamente pinta para una recesión económica. Entonces todavía es muy incierto hacia dónde vamos en 2023, y de esto va a depender exactamente pues que tengamos o no ese nivel de recaudación, o que tengamos que aprovechar ese margen legal que se tiene para acudir a una deuda económica. Oye, Artur, antes de pasar con Artur también, retomar algo que estás diciendo, es arriesgado lo que voy a decir, porque es delicado el manejo de esto, pero dices, a ver,
nadie está en contra y creo que todos estamos conscientes de la necesidad de estos programas de transferencia directa, sobre todo en un tema de adultos mayores, de personas con discapacidad. O sea, por supuesto que estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando no lo sopesas o no lo equilibras con una visión de producción, pues de alguna manera llega un punto en el que pues, ahora sí que la cuenta se acaba, la alcancía se vacía y llegará un punto en el que será total y absolutamente insuficiente si no le buscamos también la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, pues es como controversial este punto y bien lo comentabas. Y mi querido Arturo, entrando en materia, porque además, pues el domingo vimos una gran movilización en todo el país, aquí Querétaro no fue la excepción, pues de mucha gente que decidió salir a expresar su molestia con algunas intenciones de eliminar y de perjudicar al Instituto Nacional Electoral. Y el INE, así como los organismos constitucionales autónomos, han sido desde el 2018 pues los más afectados en términos económicos en los presupuestos. Y el INE trae hoy un recorte de 4,000 millones de pesos. ¿No? 4,475 millones, fíjate, para ser exactos. Y eso que además en el 2023 inicia el proceso electoral de cara a la renovación presidencial del 24 y con muchos otros aspectos. No solamente me gustaría enfocar tu comentario al INE, creo que vale la pena hacerlo, pero en general ha sido un duro ataque en términos de reducción de presupuesto a los organismos autónomos. ¿Por qué? Sí, María, yo creo que empezaría haciendo un análisis del presupuesto desde el ámbito político, que creo yo que es un poco contradictorio. Creo que le queda claro a Morena que no es lo mismo ser oposición que gobierno. Es súper paradójico, ¿no? Que mucha gente que hoy está en el gobierno, sobre todo federal, pues ahora inicia con una serie de prácticas que muchas veces criticaron cuando fueron oposición. La primera de ellas es el tema de la deuda. O sea, 1 billón no es cualquier cosa. O sea, es, digo, no sé en términos numéricos cuántos ceros tenga eso, pero sí, no es poco. No es poco. Entonces, me parece que, bueno, mucho tiempo se criticó a los gobiernos neoliberales de este país porque endeudaron a México, porque empeñaron el futuro de los mexicanos. Y bueno, pues por ahí este gobierno pues ya vio como una opción. Desde luego tiene que ser necesaria. Los economistas seguramente tendrán una mejor explicación que yo, pero qué bueno esto habla un poco de que bueno, no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Eso en primera instancia. Otra parte política demasiado interesante es el ejercicio en sí del presupuesto en cuanto a la aprobación en la Cámara de Diputados. Como seguramente ustedes saben, y nuestra ciudadanía que hoy nos escucha, nos ve, pues la aprobación del presupuesto de egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, pues bueno, ahí convergen diferentes grupos parlamentarios, diferentes partidos políticos y desde luego en ese espacio pues tiene una mayoría pues Morena. A mí lo que me llama mucho la atención es que en la aprobación en este proceso, dos cosas. La primera de ellas es que de todas las reservas, que fueron poco más de 2,000 reservas para ser exactos, 2,264 reservas, solo fueron aceptadas 4, que ya lo dijo aquí Arturo muy por encimita, pero... De Morena y sus aliados. 3 de Morena y una del PT. Bueno, o sea, sí, un aliado. O sea, de Morena y una del PT. Y las demás, las más de 2,600, pues digo, ¿no habrá ahí un argumento de la oposición que valdría la pena recoger? O sea, es pregunta, ¿no? O sea, claro, eso dice mucho de la forma de gobernar. Y de verdad, o sea, digo, es que la ley de las mayorías a veces es aplastante, pero no siempre es la más conveniente para la democracia. En una democracia plena se escuchan todas las voces. Y sí, pasaron oradores. Pero yo creo que valdría la pena también poner atención en algunas de las propuestas, algunas reservas que parecen interesantes, ¿no? Y no por justificar las reducciones o no. Yo creo que alguna buena idea pudo haber tenido la oposición para redireccionar el gasto público. Eso en cuanto al tema político, María. Pero también hay un tema de que la función de la Cámara de Diputados no es una oficialía del Poder Ejecutivo. Sí. Y luego parece que sí, oigan, de verdad, o sea, le movieron 4 cosas al presupuesto, 4 cosas, ¿no? Y las 4 cosas que le movieron fue para
pues de alguna Oye, otra forma. perdón, y una de ellas fue un tema de un acuerdo para el tema de lo ejército, que ahorita lo para la vamos a Guardia comentar, para lo de la Eso, Guardia eso es Nacional. justo lo que iba a decir. 1,000 millones de pesos. 1,000 millones. Y una de ellas tiene que ver con esta iniciativa de tener al ejército... De ampliar su tiempo. De ampliar, ¿no? En las calles. Y bueno, que yo me confundí ahí un poco, debo de confesarlo, Charlie, y te iba a preguntar, pero en el sentido de revivir el fondo fortalecer la seguridad en los municipios y en los estados, pues es decir, para las policías y para las estatales y municipales. Sin embargo, no, parece ser que va en esta parte de reforzar este modelo de tener al ejército y a la marina en las calles, que a lo mejor es debatible, pero va por ahí. O sea, es decir, a mí lo que me llama la atención es el papel político del Poder Legislativo, que se comporta como una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Y pues lo siento, yo a diferencia de María, que dice, oye, discutir, pues sí, pero para eso son los espacios de arenja política, para discutir. No, yo digo luego, que está bien que se discuta, pero me parece muy, de verdad, irresponsable que después de tener 23 horas de discusión sigas discutiendo, porque ya es humanamente imposible. Sí, sí, que Más siga- cuando sabes que probablemente no llegues a nada. Eso es lo más que peor. cuando hables 2000 y que no va a pasar más que 4 Eso de es la lo oposición. peor del caso. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, y luego lo que modifican no representa ni el 1% del presupuesto, ni el 1%. ¿Y qué se modificó, estimada audiencia, compañeros panelistas, compañera? Bueno, pues la reducción, pues, al primero que traen en la mira, la 4T, al Instituto Nacional Electoral. 4,475 millones de pesos le redujeron. ¿En qué partida le redujeron? Podrían decir, pues 4,000 millones, ¿qué hace el INE con ese dineral, no? Pues sí es un dineral. Pues bueno, el INE tiene una serie de obligaciones legales que cumplir y bueno, entre las cosas que le redujeron para no operar, pues una consulta, ¿no? Que bueno, habrá que ver en ese sentido que hay otros programas secundarios que a lo mejor sí es debatir y decir, pues bueno, una parte que tiene que ver con fortalecer la administración al interior del INE, bueno, pues habrá que revisarlo, ¿no? Pero bueno, ahí yo me pongo a ver, las grandes decisiones de fondo no tienen nada que ver con la narrativa. Por una parte, la narrativa del gobierno federal, tenemos un Instituto Nacional Electoral carísimo, los consejeros ganan, y pues sí, o sea, por ley no se les puede reducir, pero bueno, yo creo que habrá que meterse a las tripas en otros temas administrativamente para ver. Pero entonces, ahí me brincó el tema, ¿no? ¿Quién más pierde con esta intervención del Poder Legislativo en el presupuesto? Pues el Consejo de la Judicatura Federal, que de ahí tomaron 1,000 millones para esto de la Guardia Nacional y la seguridad, ¿no? Pero ya de por sí ya le habían hecho una reducción de 2,286 millones. Y bueno, ahí la verdad habría que meternos, no pude accesar al documento de manera precisa para ver qué es lo que desaparece. Mientras que a la Cámara de Diputados, pues nada más le quitan 204 millones. Digo, pues sí es un dinerito, pero pues en razón de 4,000 se nota la diferencia, ¿no? Hay una que me llamó mucho la atención, Charlie, a lo mejor tú puedes apoyarnos en eso. A la Auditoría Superior de la Federación, estimado audiencia, que no es otra que la instancia que revisa que se hayan gastado bien los centavos en el gobierno. Es decir, que si le dan un presupuesto de 1,000 millones a la Universidad Autónoma de Querétaro, se haya gastado en lo que se decidió, ¿no? Entonces, esta entidad hace observaciones, entiendo, Carlos, sí. Entonces, verifica, es como un ente fiscalizador del ejercicio público. Entonces, y por primera vez, creo yo, me corregirás, Carlos, Arturo, Mario, ustedes que han sido diputados y estas cosas, pues por primera vez le reducen el presupuesto a este ente, se lo reducen en 122 millones de pesos. Entonces digo, están queriendo debilitar un ente fiscalizador. No lo sé, pero me llamó mucho la atención. Otras instancias que pierden, pues la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las reducciones van de los 35 millones a los 17 millones. Y bueno, ¿quién gana? El gran ganador o los grandes ganadores de este presupuesto o de reasignación. Digo, en términos de el momento en el que pasa en la Cámara de Diputados, porque en realidad, pues, el gran ganador pues, es la Secretaría del Bienestar, ya lo dijo María al inicio, ¿no? Pero, y aquí hay una reasignación de 6,000 millones para la Secretaría, que ya venía con un aumento considerable en el presupuesto, para estos programas, la Secretaría de Gobernación, y este programa de seguridad, así como algo que sí me pareció sensible por parte de, creo que esto fue del PT, me parece esta propuesta de reasignación, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Me parece que esa es de aplaudir, ¿no? Qué bueno que la consideraron. Entonces, observando esto, uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde tiene el corazón el gobierno federal? Entonces, yo, la parte de los programas, veía yo el análisis de 2019, cuánto presupuesto tenía la Secretaría del Bienestar, 181,000 millones más o menos. Ahora va a llegar casi 400 mil millones. O sea, aumentó más del 200%, más del 100%, ¿no? 414,600. Entonces, eso quiere decir que el gobierno está poniendo el corazón en los programas sociales. Eso yo ahí sí podría debatir que si es bueno o malo, ¿no? Pero yo creo que también, desde luego, hay que reconocer que tiene un toque electoral, también lo tiene. Como todos los gobiernos de todos los colores y de todos los momentos históricos de este país y del mundo, pues seguramente los programas tendrán ese enfoque. Por aquí vamos avanzando. Muy bien, Artur. Pues, Charlie, todos hacen referencia a algunos temas y creo que también sería importante si nos pudieras ayudar a darnos luz en respecto a Querétaro. ¿Cómo le va a Querétaro en este presupuesto 2023? Pues fíjate que, hago un llamado, a lo mejor yo no lo vi, lo he estado buscando todos estos días, casi me dan ganas de salir y poner, se busca presupuesto para Querétaro. No lo vi, O sea, no vi aquellos anexos en donde decían, para Querétaro, esta obra de infraestructura, esta obra y esta obra. Por ejemplo, ¿no tiene ningún programa de atención de salud, de fortalecimiento médico, nada? No hay nada de Querétaro. Pero no sé si busquemos... Ni en seguridad tampoco. No sé si busquemos en donde nos dijeron que sí iba a haber, que no hay, o en donde nos dijeron que sí iba a haber, creímos que no iba a haber y que no hay. ¿Sí? Parece trabalenguas. No veo los 700 millones de pesos. Si tuviera yo ahorita aquí un letrero aquí, de esos como tipo TikTok, no veo los 700 millones de pesos que ofreció Andrés Manuel para la obra de la 5 de febrero. ¿Sí? No lo vi en el presupuesto anterior en razón de que hace un año ni siquiera sabíamos que la obra de 5 de febrero iba a existir. Sí. ¿Sí? La busqué yo en la plataforma electoral del Partido Acción Nacional, no está. La busqué en la oferta de campaña, estaba algo en la 5 de febrero, pero si la mente no me es infiel, creo que hablaba de un segundo piso. Y luego ya no está. Y luego por ahí de febrero-marzo, dijeron, bueno, vamos a hacer un remozamiento de la avenida y la federación nos va a dar 700 millones de pesos. ¿Dónde deberían de estar? Pues aquí. Yo no los veo. Sí, ¿no? Yo no veo si después, en el ramo 23, que es ese colchoncito que se llaman provisiones salariales y económicas. Ya cuando te mandan, Arturo, lana del ramo 23, le caíste muy bien al presidente de la República. Los moches que se daban a los diputados, que en Querétaro no pasó. En Querétaro no sucedió esos dineros que se les daban a los diputados federales para que los etiquetaran. Iban a las presidencias municipales y les decían, pues para ti tanto y para mí tanto, que en Querétaro no sucedió. Entonces estoy hablando de otros estados, ¿no? De la República. Salían del ramo 23. Salvo que de ahí en algún momento dado pudieran decir, oye, esto, yo no sé, sería interesante saber si efectivamente a la luz de este proyecto vienen proyectos de infraestructura para Querétaro, si vienen los 700 millones de pesos para la obra de la 5 de febrero, si no vienen, tenemos problemas financieros para concluir la obra, y si no vienen otros proyectos que tradicionalmente vienen, le ponen presión financiera al Estado, que ya los tuviera programados y que no va a llegar el dinero para sustraerlos, a la luz de que lo que se ha anunciado en Querétaro es que no hay el incremento de nuevas contribuciones. Entonces, ya más allá del análisis del presupuesto federal, ¿cómo es que va a impactar en nuestro Estado en números reales? Vamos a un corte, querido Charlie, y regresamos contigo para concluir esta idea. Así que no se vayan, aquí estamos en su programa En Voz Alta. Regresamos.
Estamos de vuelta en su programa En Voz Alta y nos quedamos platicando contigo, Charlie. Adelante, por favor. Sí, tradicionalmente estábamos acostumbrados, sobre todo en el sexenio pasado, en el sexenio del gobernador Francisco Domínguez, había toda una peregrinación de funcionarios queretanos de toda la República, pues seguramente a ti te tocó atender a más de uno, porque la Comisión de Planeación de la Cámara de Diputados recibía proyectos. Sí. A mí mismo me tocó llevar a esa comisión proyectos de la Universidad Autónoma de Querétaro, con un rector, que ahorita trato de acordarme el nombre, si lo acuerdo lo digo al final del programa. Me tocó acompañarlo en esa gestión, me ha tocado acompañar presidentes municipales y preparar proyectos. Y con ansias se esperaba en los anexos del presupuesto que alguno de esos proyectos se vieran reflejados. El sexenio anterior, el sexenio del gobernador Domínguez, hay que reconocerlo, aquí hemos hecho crítica a su administración, pero me parece que uno de los puntos que sí tenía muy bien lubricado era la gestión del recurso federal hacia el estado de Querétaro. Y le tocaron 3 años de coincidencia con Andrés Manuel. O sea, y aún así hubo algunos proyectos para Querétaro que se rescataron recursos. Yo no veo ni en el presupuesto anterior ni en este presupuesto que hubiera existido una consideración con Querétaro para tener algún tipo de proyecto. Sí conocimos en medios cuando el gobierno del Estado anunció los 700 millones de pesos de apoyo federal para los proyectos de Querétaro y que después el presidente municipal en un comentario muy velado dijo que iba a haber algún tipo de apoyo. No recuerdo si dijo el monto, pero sí sería significativo. ¿Por qué? Pues porque hace un par de días el periódico Reforma sí hace una distinción entre los dineros que van a recibir los gobiernos de la 4T, que ya son 22, y los gobiernos que no son afectos a la 4T. Aún así, este esquema de coordinación fiscal con el que goza nuestro país a partir de los 70s le da al ejercicio de los gobernadores 2 billones de pesos. Como en la canción de los perritos, de los 8 que tiene la presidencia de la República, 2 son a través del sistema de participaciones o del sistema de aportaciones ejercidos por los virreyes en este país que se llaman gobernadores de los estados. Aún así, pobrecitos no van a quedar, pero este sistema de transferencias que decía, tengo dinero, se lo paso para alguna obra de infraestructura, pues adelante. Tristeza, en el tema del presupuesto de egresos, no se ha tocado el principal apoyo que ha dado Andrés Manuel, el gobierno de Andrés Manuel, para algunos sectores que no necesariamente son los más necesitados y que supera el apoyo que tiene, por ejemplo, para los adultos mayores, que es el subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina estuvo ausente del debate de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, que va a andar en el orden entre 300,000 millones de pesos. Tan solo para a los adultos mayores, el apoyo es 245,000 millones de pesos. Voy a poner el ejemplo aquel que me fue chuleado y criticado en los medios, porque sí me llegaron algunos comentarios. Imagínense que va la camioneta Suburban de 100 litros a cargar y está Andrés Manuel en la bomba y está una persona, un adulto mayor. Pues Andrés Manuel todavía le da más dinero al de la Suburban que al ancianito que está esperando su pensión. Porque de estos son 350,000 millones y estos son 245,000. Entonces, me parece que el gran programa de Andrés Manuel para las familias mexicanas es el subsidio a la gasolina y no va a los más pobres. Muy interesante. Y lo que decíamos hace un momento, dentro de toda esta reforma que además también creó mucha polémica, Artur, de el que se ampliara el periodo para que el ejército siguiera colaborando en labores de seguridad pública, que al final de cuentas se logra aprobar en la Cámara. Y entiendo que en estas negociaciones se acuerda que haya un fortalecimiento real con dinero, con recurso público a las policías estatales y municipales, porque pues al final de cuentas es un círculo vicioso, ¿no? Sí, si claro. tú no fortaleces las policías locales, pues nunca vas a poder retirar al ejército ni a las Fuerzas Armadas de estas labores de seguridad pública. Y por ello, en un principio se hablaba de que sería una sustitución de lo que era el Fortasec, que tenía, creo que la última vez, seguramente Charlie lo trae más presente, pero algo así como 14,000 millones de pesos.
Se hablaba en las discusiones internas que a lo mejor se alcanzaban a recuperar 8,000 millones. Bueno, pues la historia no es esa. El desenlace es que se le quitan al Consejo de la Judicatura 1,000 millones de pesos. Pues que prácticamente no es nada, ¿eh? O sea, la verdad no pinta. O sea, 1,000 millones de pesos, si pensamos que eso va a... 2,500 municipios. A ver, oye, ¿cuánto costará? ¿De cómo no nos ¿Cómo toca? no? No, pues no sé si alguien ha visto los presupuestos de compra, por ejemplo, de patrullas. ¿Cuánto cuesta una patrulla con características, digamos, idóneas, sí. No, tecnológicamente idóneas, y pues no pintan, ¿no? La verdad es que creo que no te alcanza ni para una patrulla por municipio. O sea, la realidad es que no efectivamente. Sí, no son representativos. No, creo que esa en su momento pudo haber sido, no digo que no tengo la claridad que se haya puesto sobre la mesa en esta discusión. Estas discusiones que se siguen dando de todo o nada, ¿no? Y yo no sé si en ese momento de discusión de que si la Guardia se iba al 2028, me parece que el PRI lo hizo, María, pero creo que otros partidos no. Podrían, ante lo inminente que iba a ser la derrota en términos de la votación en ambas cámaras, en el Senado fue un poquito más dramática, pero finalmente se veía venir ya cerca de la votación, pues que los partidos de oposición por lo menos hubieran obtenido alguna concesión con respecto a un planteamiento formal de inversión a las policías estatales y municipales para efecto de que no pase esto que bien dices, María, es un círculo vicioso, ¿no? Porque, bueno, entra la Guardia Nacional, al margen de que esté con el Ejército, con la Secretaría de Seguridad Pública, sustituyo eso que tú no tienes la capacidad de hacer, Claro. pero no te doy Pero los no te enseño elementos cómo para hacerlo, que de aquí ¿no? al 28 puedas tú Hacerlo por tu propio. Claro, o sea, entonces mientras no se empuje en este sentido, pues no va a ser 2028, va a ser 30, 35, 40, o sea, esa es la cuestión que a lo mejor la podemos señalar hoy en el presupuesto, pero creo que había un punto previo de negociación política donde se podría haber obtenido algo para que no se genere esta situación que puede parecer a todas luces incongruente. No se están sentando las bases de lo único que hoy puede importar, que es la base económica para la reconformación de las capacidades de seguridad pública en los estados y municipios. Muy delicado también que respecto de lo de Querétaro no aparece, por lo menos también en la búsqueda, no aparece en ninguno de los programas de seguridad, que es el ramo 36, si no me equivoco, y Protección Ciudadana. Querétaro no recibió presupuesto asignado en ello. Y llaman poderosamente la atención también, Artur, que el discurso político del presidente ha sido mucho este tema de abrazos, no balazos, de la paz, de la construcción de la paz, el cual además yo comparto mucho la parte de la idea de la paz, de apostar por la paz, ¿no? Pero de pronto cuando empiezas a revisar los números, pues ves inconsistencias como una reducción del presupuesto de cultura de arriba del 50%. Entonces, ¿cómo construyes la paz en una sociedad que es altamente violenta si no es a través de herramientas como la cultura, el rescate de las tradiciones, ¿no? ¿Qué opinión te merece este tema? Mira, María, yo creo que ser presidente ha de ser súper difícil. No tengo ninguna duda. Sí, ser director de medios es difícil. Me imagino que ser presidente ha de ser súper mega complicado porque es una cobija presupuestal que jalas para un lado y descobijas a otro lado. Y en ese sentido, me parece que habría que pensar en reformas estructurales del Estado mexicano. Y esas reformas estructurales, no solamente me refiero a las reformas legales, sino también a un sistema de prácticas culturales que tenemos desde la clase política hasta la ciudadanía, y que sí, efectivamente, es preocupante que no le apuesten a la cultura, a la educación, pero lo cierto es que tenemos un país que está, pues no digamos en el caos, pero sí está rayando el umbral de un desorden social, por lo que ustedes quieran, que si la pandemia, que si el factor económico. Y entonces tomar decisiones de esa naturaleza me imagino que es complicado. Desde luego hay decisiones del presupuesto
que aplaudo. O sea, de verdad, yo sí creo que nuestros senadores viejitos, nuestros sabios, es decir, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores de más de 65 años, merecen una vida digna porque ya le depositaron a este país, a esta sociedad, y a lo mejor 1,000 pesos con este presupuesto que van a tener de diferencia, ¿no? Que es un 25% más, de 3,800 a 4,800 que les van a dar ahora, me parece que es una decisión para mí, más que populista y popular, me parece que sí es una decisión necesaria porque pues mucha gente está en la desprotección social, está fuera de la economía formal, y este tipo de apoyos, María, de verdad, Charlie y Tocayo, les salvan la vida, o sea, tienen para la medicina, lo básico. Entonces yo creo que esas decisiones son buenas, ¿sabes? O sea, yo sí las valoro en términos de impacto social. Y sin embargo también yo veo otras cosas que son muy, muy preocupantes en el presupuesto, que sí, o sea, la parte apostada a la educación, ¿no? Me parece que estamos lejos de dar cumplimiento a lo que la ley establece. Habla de un 8% del Producto Interno Bruto. Estamos lejísimos. ¿A las universidades cómo les va? Mira, la verdad es que no encontré el dato, quería ponerlo en la mesa, no tuve la posibilidad de rastrear el dato, pero lo que sí encontré es que no vamos a alcanzar ese porcentaje que la ley les obliga a los gobiernos, ¿no? Yo creo que es lastimoso, sin embargo también, te digo, va a ser difícil, ¿no? De descobijar a un lado para cobijar a otro, pero se tienen que tomar a veces decisiones difíciles, y me parece que como sociedad pues tenemos que estar atentos porque sí, el gran afectado es el INE en este presupuesto, supongamos, ¿no? Pero esto también va más allá y nada más para no entrar en debate, porque el tema no es el INE, ya hablaron de eso en otros programas, pero yo sí creo que también es importante que las acciones de reforzamiento de la seguridad, las acciones en materia económica, vayan acompañadas también de acciones presupuestales que impacten en la vida social de las y los mexicanos. Les comparto, aquí tengo algo de información respecto del ramo de educación. Dice que presenta un crecimiento del 4.93% respecto al de este año. Sin embargo, es importante recordar que la inflación se estima en el 5.4%. Por lo tanto, el ramo crece menos que la inflación proyectada. El programa de becas, Elisa Acuña, y el programa de servicios de educación superior y posgrado no recibirán recursos para el 2023, es decir, un recorte de sus presupuestos al 100%. Bueno, podríamos seguir, y la verdad es que analizar el presupuesto, pues cada tema nos podemos ir a salud, ahorita comentamos educación, pero nos quedan unos minutos de programa y me gustaría que cada uno pudiera hacer en 2 minutos una síntesis desde su punto de vista de manera muy, muy simple, en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, respecto de cómo viene el gasto, ¿no? de todas y de todos los mexicanos para el año que entra. Charlie, arrancamos contigo. Fíjate que a lo mejor voy a hacer el anuncio con un grupo de estudiantes de la maestría, visto este asunto, de que dices, este es el presupuesto y parece que no hay margen de acción. Pero cuando ya lo desagregas, te das cuenta que una parte muy importante, pero muy importante, se gasta en cosas que no tienen ningún sentido. Pero en serio, literalmente ningún sentido, las ferias de los pueblos. Yo sé que es muy sentido el término y a lo mejor aquí me van a sacar 3 clavos y una corona y nos van a dejar de ver, pero ya la pandemia demostró que se puede vivir sin ferias. Fíjate, fue un fenómeno bien interesante. Al no gastarse el dinero en las ferias, se gastaron en cosas de otro índole. Y tenemos casos en todos los municipios de Querétaro que al estar cerrados los eventos, realmente pues, lo gastaron en camiones de basura, lo gastaron en infraestructura, lo gastaron en focos. Y de repente dice, bueno, pues ahora ya llega otra vez la presión de gastar el 8 o el 10% en tema en ferias. A mí me entusiasmó mucho cuando Andrés Manuel sacó la Ley Federal de Austeridad Republicana que no se replicó en los estados. ¿Dónde está la verdadera solución? En analizar con precisión cuáles son las funciones. Y con este grupo de estudiantes estamos viendo, bajo la tónica del artículo 115 de la Constitución, cuáles son los indicadores para tener un municipio que realmente se gaste el dinero en lo que la ley le dice que se lo tiene que gastar. Porque tenemos cosas así medias raras. Si tú ves ya, por ejemplo, hablando ya en plata, un secretario coordinador del gabinete
cuesta en los 6 años, porque ahora ya los periodos de presidentes municipales son 6 años, 6 millones de pesos. ¿Sí? Con esta figura que hace 3 años no existía. Pero ahora no tengo un compa. Tengo un compa, pero no sé dónde ponerlo y no sabe hacer nada. Sí, lo pongo ahí. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Ah, es el coordinador de gabinete. ¿Sí? Y tengo otro compa que tampoco sabe hacer nada, secretario técnico. Y entonces secretario técnico particular, privado, coordinador de gabinete, adjunto y dirección de asuntos sin importancia. O sea, te apuesto que esos 5 cargos en el transcurso de los 6 años representan 30 millones de pesos. De gente que no hace nada, ¿eh? Ya no digamos el chef. ¿Sí? Si es que hubiera alguna dependencia que todavía tuviera algún municipio, un chef contratado, ¿no? Sería así algo como que medio... Sí, sí. Entonces, encontramos el tema del presupuesto no en las grandes discusiones estas. Porque aquí vas a ver las unidades y dices 50 millones, 60, sí, 70. Sí, y es algo tan abstracto. tan global. Pero Sí. cuando lo ves a detalle sí se puede ir a la mitad. Hace falta con mucha precisión en el Estado una ley de austeridad. Y ya no le ponga republicana para no darles argumentos a la 4T y mucho menos franciscana. ¿No? Una ley de austeridad, en donde realmente nos metamos al presupuesto base cero, nos metamos al presupuesto donde todas las dependencias tengan que justificar para qué quieren el dinero, ¿sí? Claro. Cuáles son sus indicadores y hacia dónde están llegando. Y me parece que en ese momento nos vamos a dar cuenta que sí, el presupuesto alcanza. Y me despido con esta. Si el presupuesto no alcanza, yo no veo un solo presupuesto que haga un llamado a la ciudadanía para completar lo del presupuesto. O sea, cómo la ciudadanía puede aprobar o aportar con su trabajo ciertas unidades de valor que se traduzcan en servicios públicos que incrementen el presupuesto. Te lo voy a poner en un ejemplo. Si en esta mesa estuviera un notario o el Consejo de Notarios y dijera, para este tipo de trámites el Consejo de Notarios no cobra o cobra una cantidad menor, pues es una forma de incrementar el presupuesto del municipio de Querétaro. Claro. Con la participación ciudadana. El DIF algo medio lo intentó cuando dijo, a ver, profesionistas, por favor vengan al llamado y regalen algo. Sí, sí, su Si lo tiempo, pudieras su experiencia. monetarizar, Claro. si lo dije bien, Monetizar. monetizar, en ese momento y se pudiera contabilizar, es una aportación. Claro, claro, ¿Sí? claro. Pero bueno. Gracias, Charlie. Artur. Me daré por no aludido por si viene un notario, pero... primero hay otra de las discusiones de fondo que en este tema de cómo se aprobó el presupuesto y si se le puede meter mano y a qué estamos a expensas la conformación de la Cámara en términos de votación, pues sigue estando todavía, me parece que por ahí la discusión académica, jurídica, de cuestión parlamentaria, sobre si el presupuesto debe ser de aprobación bicameral. Que hay que recordar que México solamente, a diferencia de los ingresos, que sí tiene esta contrapartida de la Cámara de Origen y la Cámara que empieza por en este caso por los diputados y acá por los senadores, aquí solamente intervienen los diputados, ¿no? O qué tipo de mayoría requieres para aprobar el presupuesto sin que esto genere una parálisis para efectos presupuestarios, ¿no? Ahí está ese tema. 2, en esta decisión de a qué municipios apoyar, a qué entidades federativas, a mí me parece que cada presidente, por lo menos recordaré 2 o 3 hacia atrás, de Fox hacia adelante, pues han tenido preferencia por algunos estados, independientemente de colores, que normalmente tiende a ser el color del presidente, también tiende a fortalecer una región. En el caso de Vicente Fox, Guanajuato, ¿no? En el caso de Peña Nieto, por supuesto, el Estado de México. Y en el caso del presidente López Obrador, creo que no ha dejado... o no ha querido ocultar la preferencia por el sur, ¿no? Sí. Por el sur del país, y esto lo tenemos que entender como la lógica también de dónde viene el presidente y también dónde están las grandes carencias del país, ¿no? Entonces, ese tema creo que es importante. Y rápidamente también para concluir, el presupuesto de egresos no se puede entender, y me parece que esa es la parte que todavía nos falta conocer. Ojalá sea un tema proactivo, sea un tema que genere el atractivo de inversión extranjera o que dé la certeza en la inversión nacional, porque de eso va a depender mucho precisamente la recaudación y el crecimiento del país, independientemente del entorno internacional. Entonces creo que todavía falta un poco conocer cuáles son las estrategias
en términos de inversión, cuáles son los incentivos y pues si hay un replanteamiento de los cómo, porque eso sí puede ayudar mucho. Arturo. En 2 minutos. Por favor. Yo creo que habrá que replantear, y esto lo hemos discutido en otras ocasiones, el papel de los ciudadanos en estos ejercicios. Creo que la forma en la cual se aprobó el presupuesto habla mucho de la forma de gobernar. Y no solo de Morena, de todos los partidos. Si el PAN estuviera en el poder, lo mismo hubiera hecho. Entonces, me parece que falta una participación más activa de la ciudadanía y me parece que tenemos que buscar también los mecanismos jurídicos. Pensemos en una utopía, en próximos futuros, hablar de presupuestos participativos, es decir, de ciudadanía organizada en los estados o en los municipios, porque la clase política de este país muchas veces vive en una burbuja y se aleja de la realidad social y a veces toman decisiones desde el escritorio que impactan poco en la realidad del ciudadano, ¿no? Entonces me parece que las y los ciudadanos están conscientes de cuál es la necesidad en su colonia y, por ejemplo, en el caso del municipio, ¿no? Si el presupuesto se aprueba en determinados rubros, a lo mejor, pues oiga, ¿para qué puso un puente ahí? Nadie va a cruzar. Y bueno, con eso cerraría. Coincido completamente. Yo en su momento presenté una propuesta para incorporar los presupuestos participativos como diputada local. Luego la llevé como diputada federal en una ley de participación ciudadana, que creo que necesitamos escuchar mucho más la voz de los ciudadanos en esta toma de decisiones. Pero bueno, por supuesto, la opinión de ustedes es la más importante. Aquí les dejamos pues una pequeña radiografía de lo que sucedió en este proceso de aprobación del presupuesto de egresos para nuestro país para el 2023. Y nos vemos la próxima semana con otro tema, por supuesto, de mucho interés. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.